Es una de las funciones más fascinantes del encéfalo, ya que tiene la capacidad de almacenar información y recuperar gran parte de ella a voluntad. Gracias a ella podemos evocar el recuerdo de nuestros padres, de nuestros abuelos, el primer amor, la secundaria y también los primeros pasos de nuestros hijos. En este video vamos a hablar de la memoria y va a estar subdividida en dos secciones. La primera es la introducción de la memoria. Vamos a responder preguntas por las cuales surgen cuando nos ponemos introspectivos en este tema. Y en la segunda parte vamos a evidenciar la multicomponencialidad de la memoria, ya que la memoria no es individual, no hay una sola memoria, sino que la memoria se compone de múltiples componentes por lo cuales trabajan simultáneamente para crearla a ella. Así que bueno, espero que les guste el video y que lo disfruten. Empezamos. ¿Qué es la memoria? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está constituida esta memoria? ¿Cuál es el objetivo de la memoria? Es decir, ¿solo recordar? ¿Nada más? Estas son algunas preguntas que surgen cuando nos ponemos introspectivos sobre el tema. Uno tiene la concepción de que la memoria es como un baúl de los recuerdos. Como si tuvieras un baúl, lo abrís, pones el recuerdo y queda intacto. Y es que es antiintuitivo cómo funciona la memoria. No solo no se mantiene el recuerdo, sino que todo el tiempo que nosotros abrimos el recuerdo y lo sacamos, como que los desgastamos. Los desgastamos, pero en realidad se transforma todo el tiempo. La memoria es un fenómeno muy dinámico, por el cual no solo tenemos conceptos espaciales, conceptos temporales, conceptos sintácticos, sino que también tenemos un proceso emocional por detrás. Somos seres emocionales. Realmente la información que nosotros guardamos está cargada emocionalmente. Si queremos, acordarnos de una anécdota, es que nosotros no recordamos contenido audiovisual. Nosotros no podemos recordar como las películas, como que muestran, la situación en sí, sino que nosotros recordamos lo que sentimos a partir de la experiencia que tuvimos. Y este es el gran concepto, antiintuitivo, porque es algo tan natural que nosotros no nos ponemos a pensar sobre el tema. Otro concepto también que se tiene con la memoria es que lo hablamos de una forma unitaria. Unitaria en el sentido de que hablamos de recordar. Pero la memoria no solo es recordar, la memoria también es olvidar. Nosotros no podemos estar constantemente recordando todo. De hecho, nosotros podemos resumir nuestros años en la secundaria en 30 minutos. Nosotros podemos ir a un recital de 5 horas y cuando lo resumimos en 15 minutos. Lo que pasó. Y es que nosotros olvidamos casi todo. Y es hasta paradójico, ya que nosotros necesitamos olvidar para recordar, si no sería un caos. Nosotros tenemos que reevaluar también conceptos que almacenamos y al mismo tiempo tenemos que olvidar para seguir adelante. Y para cerrar la introducción, vamos a hablar del objetivo de la memoria, el cual seguramente ya lo sabrás y todos lo sabemos, pero de una forma implícita. El objetivo de la memoria realmente es el aprendizaje. Y el aprendizaje, como bien dijimos, no solo es emocional, porque lo emocional da una carga de importancia. Y al mismo tiempo el olvidar nos hace seguir adelante. Y es que por eso nosotros podemos cambiar de actitudes, por eso nosotros podemos seguir, en la vida creciendo. Sin la memoria y sin estas cualidades o estas características sumadas, no existiría el progreso. No existiría lo que somos hoy en día. Y además de que la memoria en sí, lo que constituye la memoria, no siempre, existió como hoy lo sabemos, sino que fue evolucionando a través del tiempo. Bueno, como bien dijimos previamente en la introducción, la memoria no es como un baúl de los recuerdos, sino que es algo mucho más complejo. Imagínense que cuando nosotros ponemos este ejemplo de baúl, estamos hablando sobre una memoria individual, un conjunto, en donde es una sola cosa, una memoria, cuando en realidad es multicomponencial. Esto quiere decir de que tenemos diferentes componentes trabajando para que funcione, la memoria en sí. Se puede pensar, cuando recordamos algo, podemos recordar el espacio, podemos recordar el tiempo, también podemos recordar palabras, conceptos. Es más, caminar es recordar. El tema es que es otro tipo de recuerdo. No es un movimiento espontáneo del cuerpo, sino que nosotros pensamos al caminar, al ejercer acciones. Pero estas acciones pasan a través de otros sustratos. Se llegó a un consenso en donde se dividió la memoria para entenderla. Y se entendió que los diferentes componentes de la memoria se desarrollaron de forma sincrónica. Esto quiere decir de que el cerebro, como bien entendemos, fue evolucionando a través del tiempo. No somos lo que éramos antes, de hecho somos mejores. ¿Por qué? Porque evolucionamos los mecanismos. Tenemos más herramientas para ser más complejos. Esto pasó con la memoria.
Pero bueno, ¿cómo nos dimos cuenta? ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo descubrió el humano que la memoria es multicomponencial? Básicamente por exámenes clínicos, por personas que tuvieron lesiones en distintos sustratos, en diferentes áreas del cerebro, por lo cuales producían, digamos, una patología. Ya no vírica o bacteriana, una patología en sí puede ser motora o ya de cómo se desarrollaban en la vida. Algo cambiaban. No funcionaban como funciona una persona normal. Lo podemos pensar como si fuéramos una máquina también. Hubieron un par de pacientes claves para descubrir este concepto, pero uno muy importante fue H.M. La historia del paciente H.M. es muy curiosa, ya que a los 9 años lo atropelló una bicicleta y le produjo un daño en el cerebro. 17 años más tarde fue a visitar a un neurocirujano, ya que tenía convulsiones y pérdidas de conocimiento constantes. Luego de probar todos los tratamientos posibles, el neurocirujano le dijo que había que extirpar 2 partes del cerebro. Estas áreas incluían la corteza cerebral, la amígdala y 2/3 anteriores del hipocampo. Luego de la intervención, las convulsiones cesaron, pero el paciente quedó muy cambiado, ya que no podía recordar nada más a partir de la operación. Es decir, vivía con memorias a corto plazo. No podía generar más memorias a largo plazo. De hecho, a las enfermeras siempre le preguntaba por qué estaba ahí, por qué estaba en el hospital, qué había pasado. Y es más, los doctores le hacían, digamos, algunos test en donde uno era un rompecabezas y cada día H.M. realizaba el rompecabezas de la misma forma, o sea, no aprendía. Y es que vivía con los recuerdos anteriores de la operación y con los 3 días antes. El paciente no tenía problema de ningún tipo, salvo que no podía generar memorias a largo plazo. Pero algo curioso de todo esto es que mantenía también el recuerdo de caminar, mantenía el recuerdo de los movimientos. Es más, movimientos motores podía aprender, pero no podía, digamos, adquirir nueva información que sea sintáctica, por así decirlo, a largo plazo. En fin, el paciente H.M. vivía con recuerdos a corto plazo y los que mantenía antes de la operación. Gracias a estos pacientes que se dejaron estudiar, entendimos mucho más al cerebro. Justamente con este paciente podemos entender que el hipocampo es una función o es un área esencial para consolidar los recuerdos a largo plazo. Esta actúa de puente hasta la corteza superior del cerebro, digamos la información queda a disposición, que podía aprender información motora. Por este concepto entendemos la multicomponencialidad de la conciencia. ¿Cómo es que no podía recordar nada de lo sucedido, pero sí podía aprender tareas motoras? La respuesta es que existe una subdivisión de primer nivel, temporal, con respecto a cuánto dura, digamos, el recuerdo. Está la memoria inmediata, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Y luego, a partir de la memoria a largo plazo, porque nosotros en realidad nos manejamos con memoria a largo plazo comúnmente, y la memoria a corto plazo es una memoria dinámica que luego, si es que nos sirve la información y si es que nosotros la queremos incorporar, porque en cierta medida nosotros podemos no aprender, esto tiene que ver mucho con la atención. Pero con respecto a la memoria de corto plazo hay otra subdivisión, que está la memoria declarativa y la memoria implícita. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Es que la memoria declarativa son recuerdos que nosotros podemos verbalizar, como por ejemplo, ¿qué pasó ayer? ¿Qué comiste ayer? ¿Qué pasó en tus vacaciones del año pasado? Uno puede, digamos, contar las anécdotas, uno puede recordar y verbalizar y transmitírselo al otro. En cambio, la memoria implícita es una memoria en donde no podemos explicar lo que hacemos. Por ejemplo, el caminar. Nadie sabe explicar cómo caminamos. De hecho, lo hacemos y punto. Y es más, es tan espontáneo que parece automático, pero no lo es. Atrás, digamos, hay un recuerdo de cómo se tiene que hacer y un aprendizaje de cómo, digamos, podemos realizarlo con mayor eficiencia. En este caso, volviendo al paciente de H.M., podemos entender que no podía recordar memoria declarativa. O sea, había como una fractura entre la memoria declarativa, pero sí podía aprender información sobre la memoria implícita. Como bien dijimos al principio, la memoria tiene múltiples componentes, por los cuales, digamos, tenemos subdivisiones a partir de la memoria de largo plazo. Y resulta que dentro de las distinciones que mencionamos, se abre un abanico de diferentes tipos de memoria. Como bien entendemos, la memoria declarativa consta de 3 memorias fundamentales: la episódica, la temporal y la sintáctica. Por el contrario, la memoria implícita cuenta con 4 memorias fundamentales. Este tipo de memoria incluye la memoria procedimental, el priming, el condicionamiento y la sensibilización. Bueno, a partir de definir las diferentes componentes de la memoria,
y entender más o menos el mapa conceptual de lo que estamos hablando, vamos a hablar en profundidad de esta. Pero esto va a ser en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de poner like, cliquen en la campanita si quieren recibir más notificaciones sobre, digamos, el contenido. Y bueno, espero que sigan bien. Cause I've been living life right like I could just die